La semana pasada abordamos este tema, la palabra de fe que predicamos. Le voy a pedir a usted que vaya a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Vamos a leer estos 5 versículos de la carta a los Romanos, capítulo 10. Esta es la base, nuestra base de este tema que estamos abordando, la palabra de fe que predicamos. Dice la escritura: Moisés escribe así de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero de la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Ok, hace 8 días estábamos abordando este tema y yo les hablaba de 2 puntos. Les decía que Pablo había hecho una exposición de 2 posiciones acerca de la justicia con la que el hombre se acercaría a Dios, y sobre las cuales, sobre dichas posiciones, en aquel tiempo muchos diferían, discrepaban, distaban, tenían diferencia. Y hasta el sol de hoy creo que esto es algo que aún en nuestro tiempo aún se sigue diferenciando, discrepando, haciendo diferencias con respecto a esas 2 posiciones que el apóstol Pablo tocaba con respecto a la justicia con la que el hombre, el ser humano, se acercaría a Dios o Dios le atraería. Yo les hablaba de 2 puntos. El primero, y que está ahí en el versículo 5 de Romanos 10. Un primer punto, la justicia que es por la ley. Y entre comillas le decía: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y esto lógicamente está escrito ahí en el versículo 5. Se puede resaltar en la escritura. Y el punto número 2 se resalta también en el versículo 6, y es la justicia que es por la fe. Y le dije que colocara entre comillas: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Así que son 2 puntos que estábamos abordando, expuestos por el apóstol Pablo a los romanos en aquella ocasión, pero para nosotros hoy también son puntos que están expuestos para nosotros como creyentes de este tiempo. Y tocamos el primer punto, la justicia que es por la ley, y podemos mirar cómo el apóstol Pablo, antes de llegar a la altura de este capítulo 10, él había ya hablado ampliamente, profundamente, aspectos acerca de la justicia con la que el hombre realmente se acercaría al Señor. Y lo que el apóstol Pablo concluye, inclusive esas palabras, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe y no por la ley. Nosotros pudimos ver, ¿verdad?, la semana pasada, que la justicia por la
por medio de la ley es algo que ningún hombre realmente puede llevar a cabo delante de Dios. Que ningún ser humano podrá ser justificado por las obras de la ley, por cuanto el hombre no puede cumplir la ley. Amén. Hablamos de que en el capítulo 3, creo que es, miramos algunos versículos, recordémoslo rápidamente. Romanos 3:23, el apóstol Pablo decía: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros sabemos que esto no fue algo que Pablo lo escribió por escribir, sino porque Pablo fue un hombre el cual Dios escogió y le reveló estas cosas. Los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y Dios escogió a Pablo como uno de esos hombres para poder revelar estas cosas acerca de la realidad de los seres humanos cuando el pecado entró. Y algo que deja claro el apóstol Pablo es que todos los seres humanos pecamos, y desde que el hombre pecó todos nacemos bajo la condenación del pecado y destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Versículo 20, un poco más atrás de ese capítulo 3 de Romanos, Pablo también hablaba algo concerniente a ello y decía: porque por las obras de la ley ningún ser humano, escuche, dice, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es que vino el conocimiento del pecado. Amén. También recordábamos las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, versículos 7 al 8, diciendo: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Y él decía: de ninguna manera. Pero yo, dice el apóstol, yo no conocí el pecado sino por la ley. Cuando la ley vino, dijo: no matarás, no robarás, no codiciarás. Entonces el hombre conoció el pecado, ¿verdad? El hombre estaba muerto en sus delitos, hacía pecado, pero cuando vino la ley y le dijo: no harás esto, no harás aquello, el hombre conoció su condición. Y hablábamos que aún el pecado se aprovechó, dice el versículo 8, pero el pecado, aprovechándose de ese mandamiento, lo que hizo fue producir en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pues dice el apóstol ahí en el versículo 7, yo tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces por la ley fue el conocimiento del pecado. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 19 al 22, siguiendo una línea de conocimiento y de concordancia con lo que está diciendo el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículos 19 al 22, el apóstol Pablo, en esta ocasión hablando a los Gálatas, dice: entonces, ¿para qué es que sirve la ley? Dice: fue añadida a causa de la transgresión, del pecado que había entrado en el hombre. Fue añadida a causa de eso, hasta que viniera la descendencia, esto es Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue dada por medio de ángeles, dice el apóstol, en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, habiendo leído estos versículos la semana pasada, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que en esa exposición que el apóstol Pablo hizo acerca de cómo el hombre se justifica delante de Dios, nos damos cuenta que la ley no justifica al hombre, porque no puede. Ningún ser humano se puede justificar delante de Dios por la ley. ¿Es mala la ley? No, la ley es buena, la ley es santa. Pero la ley no puede en sí justificarnos delante del Señor. La ley está simplemente como un mandamiento allí, pero por el pecado que está en mí, yo no puedo sujetarme a esa ley como tal. Amén. Si yo me voy a ir con el propósito de cumplir la ley para justificarme delante de Dios, yo pereceré.
Dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y está claro que nadie puede cumplir la ley por causa del pecado. Así que en ese punto de exposición, el apóstol Pablo deja claro acerca de que nadie puede justificarse por ello. Hasta el sol de hoy y hasta que Cristo venga, nadie podrá acercarse a Dios por cumplir la ley, porque de hecho no podrá hacerlo. Amén. Pero ahora, tocando el punto número 2, la justicia que es por la fe, y que entre comillas dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Entrando ya a esta forma, a esta manera como el Espíritu Santo reveló al apóstol Pablo, en esta ocasión a los romanos y hoy a nosotros, la justicia que es por la fe. Dicen desde el versículo 6 hasta el versículo 8, dice, pero de la justicia que es por la fe, dice así, y hay 2 puntos, y abre comillas, y dice, no digas en tu corazón. Fíjese lo que dice. Dice así, ¿y qué es lo que dice? Dice que no digas, no lo digas, no digas en tu corazón. Fíjese que hay una negación allí. No digas, no lo digas en tu corazón. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Dice, no digas eso. Pero dice el apóstol Pablo en el versículo 8, pero ¿qué dice? Es como si dijera, pero ¿qué es lo que realmente dice la justicia que es por la fe? No digas en tu corazón quién traerá a Cristo, quién lo levantará. No digas eso en tu corazón. Porque lo que realmente dice la justicia que es por la fe, lo que dice es que cerca de ti, cerca de usted, cerca de mí, está la palabra. Dice, en tu boca y en tu corazón. Amén, amén. En tu boca y en tu corazón. Ahora bien, resulta interesante poder ver cómo en las escrituras del Antiguo Testamento, como sombra de lo que había de venir, mi estimado hermano, ya se reflejaba el evangelio de la salvación. Y Pablo hizo alusión a esto cuando citó parte de lo escrito en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Vaya conmigo allá, por favor. Porque Pablo citó las escrituras. Y cuando hablamos de las escrituras nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 30, el apóstol Pablo, hablando acerca de esto, él abordó Deuteronomio 30, versículos 12 al 14, dice, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo, nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. El versículo 14 dice, pues muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Moisés estaba hablando estaba recordando al pueblo de Israel la ley. Deuteronomio comprende se ha hablado de Deuteronomio como la segunda ley, pero no es en realidad la segunda ley, sino la recordación, digámoslo así, de las cosas que Dios había hablado a Moisés y que Moisés había transmitido. En esta ocasión en Deuteronomio es de ver que en varias de sus páginas se habla acerca de cómo Moisés se dirigió al pueblo recordando la ley.
En tiempo atrás Moisés había estado atendiendo a Dios, a sus mandatos, a su palabra, cuando le llamaba que se reuniera y Moisés había estado atento al Señor, a sus mandamientos, a las palabras que debía llevar al pueblo. Pero en esta ocasión Deuteronomio nos resalta cómo Moisés ahora es el que se dirige al pueblo y está recordándole a Israel, mi estimado hermano, de que guarde los mandamientos del Señor. Y le dice: está muy cerca de ti la palabra, está en tu boca, está en tu corazón, ya la has oído, para que la cumplas. Y son las palabras que el apóstol Pablo utilizó allá en aquel tiempo cuando escribió a los romanos esta carta espléndida, como es la carta a los romanos, mi estimado hermano, tocante a cómo se justificaría el ser humano ante el Señor. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo estaría delante del Señor justificado? Dice la Escritura en el versículo 19 de Deuteronomio 30: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Versículo 20 dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y nosotros podemos ver en esto, mi estimado hermano, sombra de lo que había de venir, del evangelio, de la buena noticia del Señor, de cómo aún el mismo Señor Jesús, cuando estuvo aquí en medio de nosotros, en este caso el pueblo de Israel, y habló de dos caminos, habló de dos sendas, habló de dos puertas. Y como aquí en Deuteronomio podemos ver nosotros visos de esto: la vida, he puesto delante de ti la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor y siguiéndolo, atendiendo a su voz. Él es tu vida. El evangelio es vida, hermano. Amén. El evangelio es vida. Y aquí vemos nosotros cómo hay una alusión al evangelio de alguna manera. Dice: Él es tu vida y la prolongación de tus días, hablando de eternidad. Pablo tuvo alusión a Deuteronomio 30 en esos versículos, hablando acerca, hermano, de la cercanía que ahora Dios tiene para nosotros. Cómo está cerca ahora el Señor, cómo su palabra ha venido y la salvación está allí, cerca. No digas quién lo bajará, quién lo traerá. Hay una alusión, mi estimado hermano, al evangelio que ya se estaba pronunciando desde tiempos atrás, y el Espíritu Santo trae a Pablo esta escritura, y es lo que él escribe ahí a los romanos acerca de lo que concierne la verdadera fe, la fe, la justicia que es por la fe. Pablo ahora clarifica cuál es la manera como Dios justificará para salvar al ser humano. Pablo asiente ahora sobre aquellos que razonan, y por eso dice: no digas en tu corazón. La justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, no lo pienses en tu corazón. Porque aquí de alguna manera está
obrando la razón de los seres humanos, diciendo ¿quién va a traer esa salvación? A punto de querer traer a Cristo desde el cielo, o que Cristo vuelva de los muertos para poder creer. Déjeme leer estos versículos. Permítame leer estos versículos, hermano, en la Nueva Biblia Viva. Versículos 6 y 7 dice: sin embargo, acerca de los que confían en Dios para que los declare justos, dice, no tienes que preguntarte. Y hay una pregunta aquí en la Nueva Biblia Viva. Dice, ¿quién subirá al cielo? Y entre paréntesis dice, para pedirle a Cristo que descienda. Ni tienes que decir también, ¿quién bajará al abismo para retornar a Cristo a la vida? Versículo 8 dice, más bien nosotros predicamos el mensaje de fe que la Escritura enseña. El mensaje está a tu alcance, en tu boca y en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate cómo el apóstol Pablo, mi estimado hermano, inspirado por el maravilloso Espíritu Santo, cómo revela, cómo trae, cómo discurre, ¿verdad?, ese velo a esta iglesia de Roma, y cómo también la Escritura hoy lo hace con nosotros. Porque el ser humano tiende a razonar, y lo que dice es que la justicia que es por la fe nos dice de antemano, no pienses mal, no pienses en tu corazón diciendo ¿quién va a venir de allá del cielo? Esto es para hacer venir a Cristo. O ¿quién bajará al abismo? Esto es para retornar a Cristo otra vez a la vida y que entonces vuelva a decírnoslo quizá. Dice, no pienses de esa manera. Más bien, versículo 8 dice el apóstol, nosotros predicamos el mensaje de fe que la Escritura enseña, y el mensaje está a tu alcance, dice el apóstol a los romanos. El mensaje está a tu alcance, dice, en tu boca y está en tu corazón. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y está en tu corazón. Ahora yo me ubiqué en la Biblia latinoamericana y fíjese usted cómo dice en esta Biblia. Dice, pero hay otra justicia que es fruto de la fe. Hay otra justicia, la justificación que Dios nos da, que es el fruto o el resultado de la fe. Esa justificación es el resultado de tener fe. Fíjate que no es el resultado de cumplir una ley o cumplir la ley, porque de hecho el hombre no puede hacerlo. Pero hay otra justicia, y esa justicia es el fruto o es el resultado de la fe. Y dice así, no digas en tu corazón, no lo pienses así, no razones de esa manera. ¿Quién subirá al cielo? Y dice entre comillas, entre paréntesis, dice, era una manera de decir que Cristo bajaría de allí. Y luego el versículo 7, y luego, ¿quién bajará al abismo? Y dice, es una manera de decir que Cristo subiría de entre los muertos. Y luego me dice, muy cerca de ti está la palabra, ya está en tus labios y en tu corazón. Ahí tiene nuestro mensaje y es la fe. ¿Cuántos dicen amén? Qué claridad, ¿verdad?, que podemos tener con respecto al verdadero mensaje, hermano, de estos versículos. Yo les decía a ustedes hace días atrás, cuando comenzamos a abordar este tema, que lo que me impulsó a hablar acerca de esto es por aquello de que mucha gente, mi hermano amado, asume una salvación o una conversión a las personas por el hecho de hacer una oración de fe. Amén. De hacer simplemente una oración de fe, y se ha interpretado de una manera errónea lo que dice aquí. Si confiesas con tu boca, confiésalo, dilo, y lo llevamos a hacer una oración de fe.
Y decimos enseguida, nos ganamos tantas personas, nos ganamos esta persona, hizo la oración de fe. Y no es lo que el apóstol Pablo tenía la intención de decir a la iglesia que estaba en Roma en aquella ocasión. Y no la intención de la escritura que ha quedado escrita allí, valga la redundancia, para nosotros y a través de los tiempos hasta el tiempo nuestro. No es la intención, sino que la intención, mi estimado hermano, es otra y es necesario que la clarifiquemos nosotros. Pablo se le está clarificando a los romanos. Es claro que por la ley nadie puede justificarse, nadie puede cumplir realmente los mandamientos del Señor. Tenemos el ejemplo del joven rico que le dijo al Señor: ¿qué haré para ganar la vida eterna? Y el Señor le dijo: cumple los mandamientos. Y él dijo: yo los cumplo todos. Y el Señor lo estaba probando. Y dice: te falta uno. Coge todas tus riquezas, todo lo que tienes, y dalo a los pobres. Fue la ocasión, fíjate lo que dijo la sabiduría del Señor, Dios hablando, ¿verdad? Este hombre. Y se devolvió, dice, el hombre rico se entristeció. Y ahí es evidente, mi estimado hermano, que si hablamos de cumplir los mandamientos, pues su Dios era el dinero. Y dice el primer mandamiento: amarás al Señor con toda tu mente, tu alma, tu corazón. Y el Señor concluyó inclusive toda la escritura, toda la ley en un solo mandamiento. Y él dijo: yo los cumplo todos. No, hermano, no cumplía ni uno, porque su Dios era el dinero. Amaba más al dinero. Y fíjese lo que dijo: yo cumplo los mandamientos. Ahora no sé si usted quizá en alguna ocasión también, antes de conocer este evangelio del Señor, también pensó de igual manera: yo no le hago mal a nadie, yo cumplo los mandamientos. Y esa era la manera como nosotros también hablábamos: yo no robo a nadie, yo no mato, ¿verdad? Y amamos a Dios. Y es el pensamiento, hermano, del ser humano. Fíjese que hasta el sol de hoy, desde el tiempo del Señor, con ese joven rico, hasta el sol de hoy, el hombre tiene ese mismo pensamiento de que él está bien delante de Dios porque él supuestamente cumple los mandamientos, cuando la realidad es que no lo puede hacer. Quizá pudiéramos recordar la escritura de San Juan capítulo 20, versículos 24 al 29, con el caso de Tomás. ¿Verdad? San Juan capítulo 20, creo que es capítulo 20, versículos 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en su lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Si no viene, si no lo trae, ustedes si me lo presentan aquí y yo mismo lo veo, ¿verdad? Razonó. Tráelo, como dice aquí, tráelo de nuevo. No digas en tu corazón eso. Amén. Para poder creer. Hermanos, la fe de los que creen sin haber visto se basará en el testimonio de la predicación del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Es por fe y para fe. Por eso dijo: bienaventurados los que creen sin haber visto. La fe de los que creen sin haber visto se basará en el testimonio de la predicación del evangelio, conforme a las escrituras. Ese versículo 8 precisamente de Romanos capítulo 10 se refiere al mensaje que ya está presente y que se predica. Eso es lo que dice la justicia, que es por la fe. Ya está aquí la palabra, ya está cerca. El mensaje ya está presente.
Y añade, en tu boca y en tu corazón. Ya lo has oído. Ya lo has oído. Ya está aquí, está presente. Y es el mensaje que se predica. Ese es el mensaje de fe que se predica. Ahora el versículo 9 de Romanos 10 dice, y esta es la base de la famosa oración de fe a la que muchas veces se conlleva a una persona y decimos, ya se convirtió, ya es salvo, porque confesó. El versículo 9 dice, y versículo 10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hay un hincapié muy fuerte quizá en el hecho de confesar, ¿verdad? De decir simplemente, o confesar. Pero hemos tomado ese confesar como solamente, como el hecho de simplemente decir, hablar por hablar. Pero no es la intención del Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, hermano, cuando habló a los romanos acerca de la fe, de un verdadero convertido, de alguien que es justificado por medio de la fe en su corazón. El apóstol Pablo utilizó esta palabra homologeo, que es la palabra confesar. Y cuando él habló esta palabra a los romanos, estaba hablando acerca de confesar como reconocer, como admitir. Significa de alguien que confiesa públicamente ante cualquier persona, ante cualquier instancia. Significa de alguien que confiesa públicamente su confianza en Cristo, que lo reconoce de manera abierta frente a los hombres, cualquiera que sean estos. Eso es lo que significa realmente. Si confiesas, es si lo admites, si lo reconoces en tu corazón, si lo confiesas de manera pública delante de los hombres, que confías plenamente en Cristo, si lo haces abiertamente, sin temores, sin avergonzarte, públicamente. Hay mucha gente que dice ser cristiana, pero de Cristo no da testimonio. Ni siquiera la gente en sus trabajos, en la oficina, en su propia casa, saben que es cristiano porque, pues, lógicamente ni lo evidencian con sus actos y mucho menos lo dicen. Yo voy a tomar mi ejemplo personal. Cuando yo recién llegué, escuché el mensaje del Evangelio que llegó a mi casa. Ciertamente llegó a mi casa ese mensaje, y cada 8 días llegaba alguien a hablar acerca del Evangelio en mi casa a mi suegra. Ella fue la primera que escuchó. Y recuerdo que cuando este hombre iba los días martes, recuerdo que eran los días martes en la noche, yo llegaba a mi casa de mi trabajo y yo sabía que el día martes estaba ese evangélico allí. Y yo llegaba preparado con cara de revólver calibre 38 largo, ¿verdad? Este evangélico no me va a hablar, y entraba buenas noches y derecho a mi habitación. Pero el Espíritu Santo me inquietó después de aproximadamente unos 5 martes, y el mismo yo sé que el Espíritu Santo fue, ahora lo sé, me sacó de la habitación a que me sentara en la sala y escuchara.
Después de eso estuve un año, supuestamente había hecho oraciones de fe, pero yo trabajaba en la empresa donde estaba laborando, y ese año, hermano, nadie sabía que yo iba a una iglesia cristiana. Era uno más, y yo ya había hecho oraciones de fe, pero le estoy hablando aproximadamente un año. Nadie lo supo hasta el día que Dios vino a mi vida, una experiencia con Dios después de casi un año, y yo sé que aquel día nací de nuevo. Recuerdo que eso fue un viernes, amanecer sábado. El día sábado en la mañana yo llegué saludando a todo el mundo: Dios les bendiga, buenos días, Dios les bendiga. Y mis compañeros estaban aterrados y me hicieron bromas pesadas. Se la fumó verde, era lo más suave que me dijeron. Hermano, y después de un año de que yo supuestamente tenía cercanía con la iglesia, con la Biblia, supieron que yo era evangélico, cristiano. Es más, pues no lo era. Y había hecho oraciones de fe e iba a la iglesia, pero Dios estaba trabajando. Pero no fue sino hasta cuando la gracia de Dios viene, hermano, y comprendo yo hoy que nací de nuevo. Y ese día sábado, recuerdo que escuchaba a mis compañeros hablando de la manera como hablaban, como la gente que no tiene al Señor en su corazón. Y el día viernes yo había estado participando de esas maneras de hablar, pero el día sábado, cuando los escuché hablar, yo decía: uy, tremendo, así hablaba yo. Y ya escuchar esas palabras de alto calibre, hermano, ya no eran conmigo. Es tremendo como Dios, alguien dice de la noche a la mañana, alguien no cambia. Pues yo le digo algo: Dios hizo algo en mi vida de esa manera. Dios impactó mi corazón. Y fue cuando yo comprendí lo que había leído en la Biblia, porque yo leía la Biblia. Nacer de nuevo, yo comprendí que había nacido de nuevo, pero lógicamente había un proceso. Un proceso, hermano, como hasta el sol de hoy sigo en ese proceso después de tanto tiempo, porque Dios sigue perfeccionando nuestra vida. Y yo traigo este testimonio para referirle a usted la realidad, hermano, de lo que dice la Escritura en Romanos 10, del 9 al 10, que no podemos malinterpretarlo. Yo supuestamente confesé que Jesús había muerto en la cruz por mí, que yo era pecador. Pero eso no sirvió durante un año, sino hasta cuando la gracia de Dios vino y Dios me hizo nacer de nuevo, mi estimado hermano. Pienso yo que Dios ya tenía planes, y ciertamente, mi estimado hermano, los tenía. Y hoy estoy aquí precisamente por los planes del Señor. Y de alguna manera su gracia me mantuvo ahí ese año, aproximadamente un año. Pero no fue sino hasta que Dios estuvo trabajando en ese tiempo, mi estimado hermano, que la gracia de Dios vino en determinado momento, y entonces yo pude confesar abiertamente mi fe en Cristo. Antes no lo había hecho, nadie sabía que yo leía la Biblia y que iba a una iglesia cristiana. Pero después de esto, mi estimado hermano, de que la fe, de que Dios vino y me justificó por la fe, Dios estaba trabajando, entonces yo pude confesar abiertamente mi fe, hermano, mi confianza pública ante todos mis compañeros, y no solamente mis compañeros, jefes, gerentes. Confesar abiertamente mi fe, reconocer abiertamente, admitir, reconocer en mi corazón públicamente que ahora confiaba en Cristo como aquel que me había salvado del pecado. Y lógicamente fue la oportunidad de ahí en adelante de poder compartir a todas esas personas alrededor de mí en mi trabajo. Es lo que significa confesar, no simplemente decir, no simplemente hablar por hablar. Si confiesas con tu boca, dice, que Jesús es el Señor, y la palabra Señor, kurios en el griego,
significa supremo en autoridad, soberano, amo, dueño, Dios. Significa, está diciendo el apóstol Pablo, si públicamente confiesas a Cristo, si hablas abiertamente, no te avergüenzas, admites, lo reconoces que Él es el supremo en autoridad en tu vida, que Él es el soberano, que es tu amo, dueño y Dios. No es simplemente una repetición, una confesión. Pablo está hablando de alguien que reconoce, el confesar es reconocer, admitir el señorío de Cristo como la suprema autoridad en mi vida ahora, como el que tiene autoridad ahora en mi corazón. Antes el que tenía autoridad en mi vida era Satanás, era el pecado. Ya el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice el apóstol Pablo en los Romanos capítulo 6. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén, amén. La justicia que viene por la fe. Supremo en autoridad, soberano, dueño, Dios. En Filipenses capítulo 2, usted y yo recordamos esos versículos de la Escritura. Dice el apóstol Pablo hablando a los filipenses en el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Note usted que confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y aquí Pablo a los filipenses le está hablando lo mismo. Dice, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús es el supremo, es el soberano, es Dios, es dueño y amo de nuestras vidas. Y dice, y toda lengua confiese, toda lengua lo diga abiertamente, públicamente, lo admita, lo reconozca, que Jesucristo es el Señor, es el supremo, es el soberano, Él es Dios. Y a su nombre. No una simple confesión de boca, de lengua. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Creyeres, dice, y creyeres, pisteuo, significa creer, confiar. Escuche lo que quiso decir el apóstol Pablo: fiarse de, persuadido de, apoyarse completamente en, no una mera creencia. Como la gente dice, yo creo en Dios. Usted le pregunta a muchos, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo. No es esa manera, una simple creencia. Hermano, cuando el apóstol Pablo dice si creyeres, está hablando de confiar plenamente, de apoyarse completamente en Él, de haber sido persuadido de confiar plenamente. Escuche la palabra plenamente. Confiar plenamente su vida. No es una mera creencia como mucha gente dice, creer en Dios. Usted a la mayoría, a un gran porcentaje de personas le pregunta si cree en Dios y ellos dicen que sí. Eso es una mera creencia. Hasta el diablo cree y tiembla. No, hermano. El creyente verdadero, el cristiano, el evangélico que cree, es aquel que cree de manera plena, está persuadido de esa verdad, está apoyado completamente en Él, cree, confía en Él y a su nombre. No es una simple confesión, ven y confiésalo con tu boca, haz esta oración. No es así. Y si lo creyeres en tu corazón, cardia, es la palabra en el griego, alude a toda la actividad mental y moral del ser. Que creas en tu corazón significa, hermano, toda la actividad de la mente, de los pensamientos, de la moral del hombre. Incluye la voluntad, las emociones, incluye la razón. Lo que Pablo estaba diciendo cuando dijo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.
Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, y añadiendo el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que estaba diciendo realmente el apóstol Pablo allí es, número uno, debes poner de acuerdo tu confesión y tu vida. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo a los romanos. Y eso es lo que se le debe enseñar a las personas cuando le predicamos el evangelio. Si reconoces, admites, confiesas públicamente tu plena confianza está en Cristo y lo reconoces abiertamente que Él es tu suprema autoridad, el soberano amo y dueño y Señor de tu vida, y crees esto, estás persuadido, te apoyas completamente en Él y lo crees con toda la actividad de tu mente y tu moral, tu razón, tus emociones y la voluntad, entonces serás salvo. Pablo estaba diciendo, debes poner de acuerdo tu confesión de fe y tu vida. Pablo estaba diciendo, tu boca y tu corazón deben estar en armonía, expresando lo mismo. Tu boca y tu corazón deben estar en armonía, expresando lo mismo. Amén. Es allí donde evidenciamos que realmente una persona ha creído en el Señor. No porque simplemente hizo una oración. Aquí no se trata de oraciones, hermano. El evangelio es expuesto, la fe llega, hay un nuevo nacimiento. Y lo que debe suceder en la persona es esto, que abiertamente confiesa que Cristo es el dueño, amo, Señor de su vida. Y lo cree en su corazón. Y si lo cree en su corazón y está en su corazón, de su corazón manará la vida que ahora Dios ha puesto. Y entonces Él va a mostrar lo que confiesa, lo va a mostrar con su vida. Mucha gente ha hecho una oración de fe, confesando supuestamente, pero no lo muestra con su vida. No hay armonía entre lo que dice y lo que hace. No podemos decirle a la gente, repita esta oración. No, hermano, debemos decirle, hablarle el evangelio claramente. ¿Cuántos dicen amén? Y si esa persona ha sido salva realmente, esta persona lo confesará con su boca públicamente, no se avergonzará y ese seguirá caminando en la fe, evidenciará lo que confiesa con sus hechos, con su mente, con su conducta, con toda la actividad de su vida, de su ser. Y a su nombre. Es de creer, mi estimado hermano, que mucha gente está en las congregaciones diciendo soy cristiano, mas no evidenciándolo en su corazón. No en la actividad de su mente y de su moral, de su razón, de sus emociones y de su voluntad sometida al Señor. Muchos están así. Hicieron una oración de fe, los atrajeron a la iglesia de una manera o de otra. No sé, entretenimiento, no sé. Simple amistad. Pero por eso muchos, hermanos, tambalean y se van. Amén. Porque no hubo un verdadero nacimiento. Porque partamos de algo, mi estimado hermano. No escucharon el evangelio como es, sino simplemente repita esta oración y dígala y ya. Amén, amén. El corazón implica la totalidad del ser, hermano. Cuando dice y si crees en tu corazón, está diciendo si crees en la totalidad de tu ser, es tu voluntad, es tu mente, es tus emociones, son tus pensamientos, son tus intenciones.
tus sentidos, tu razón. Algunas personas expresan algo con su boca, inclusive algunos usan un vocabulario piadoso de devoción a Dios, pero sus corazones están lejos. El Señor Jesús dijo en Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos. Y mucha gente así está en las congregaciones, hermano. Una oración de fe: ya eres salvo, y supuestamente lo están cuidando, pero lo cuidan mal. Lo cuidan simplemente bajo emociones, bajo promesas: te va a ir bien, el Señor te va a sanar, el Señor te bendice, todo te va a salir bien, y qué sé yo, tantas cosas. Dios te ama. Y están allí. Como decía el Señor a los fariseos: ay de vosotros que recorréis hasta el mundo por traer un prosélito, y lo hacéis 2 veces más hijo del diablo. Mateo capítulo 7:21 también nos recuerda: no todo el que me dice Señor, Señor. Fíjense, dicen Señor, Señor, o sea, confiesan Señor, Señor. Pero dice el Señor: no los conozco. Les diré en aquellos días: no los conozco. No hicieron mi voluntad. ¿Por qué? Porque no creyeron en su corazón. Hay una honra solamente de labios. En Tito 1:16, palabras del apóstol Pablo a este discípulo del Señor, y que Pablo había estado muy cerca de Tito, al igual que con Timoteo. Capítulo 1, versículo 16. Mire lo que dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Confiesan, profesan, confiesan, pero cuando vamos a los hechos no son consecuentes. No hay una armonía entre lo que se dice y lo que se hace. No hay un acuerdo entre tu confesión y tu vida. Y Pablo hablaba a Tito acerca de estos que profesan conocer a Dios, como hoy en día. Yo soy cristiano, hace tantos años estoy en la iglesia, pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Romanos revela que el alma del cristianismo, hermano, es la resurrección de Cristo. Y dice: si crees con tu corazón que Dios lo levantó a Cristo de entre los muertos, si lo crees, si Cristo no se hubiera resucitado, dijo el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de lástima, pero Cristo se levantó de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Y si crees esto en tu corazón, si lo crees con toda tu mente, toda tu alma, con tu razón, con toda tu voluntad, entonces serás salvo. Si crees, hermano, porque el cristianismo se basa o se fundamenta en la resurrección de Cristo, mi hermano. Y Pablo lo dijo: seríamos los más dignos de lástima, pero Cristo resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Él se levantó de entre los muertos. Es el alma. Y dice: si crees con todo tu corazón, si lo confiesas y lo crees. No hay ningún evangelio aparte de este gran hecho: la resurrección de Cristo. Él se levantó como dijo que lo haría, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, y de allí dice: intercede por nosotros. Allí está Él. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Romanos 4, 22 al 25. Romanos capítulo 4, versículos 22 al 25.
Dice, por eso también su fe le fue contada por justicia. Pablo está hablando en esta ocasión acerca de Abraham. Dice la Escritura, el padre de la fe. De todos los que tienen fe. Recuerde que Abraham, no estaba el pueblo de Israel. Abraham era un hombre pagano, idólatra, y Dios lo llama. Amén. Tampoco estaba circuncidado, si se tratara de eso. Era un hombre mundano, ¿verdad? Y habla de él, dice, por eso también su fe, la de Abraham, le fue contada por justicia. Fíjese, ahí está la justicia que es por la fe. Esa fe que él tuvo en Dios, que confió de tal manera que le dijo, deja todo ahí, sal a donde yo te voy a llevar. Y él salió confiando plenamente, apoyándose completamente, fiándose de él, de Dios, creyéndole, confiando plenamente su vida. Dice que de esta manera le fue contado por justicia. Dice, pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada. Versículo 24, sino también con respecto a nosotros, dice el apóstol, a quienes igualmente ha de ser contada la justicia, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y aquí está, y resucitado para nuestra justificación. Y a su nombre, si Cristo no se hubiera levantado, no habría justificación. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Pero Él se levantó, y porque Él se levantó, nosotros somos justificados. Y si confiesas, si lo dices públicamente, abiertamente, está en tu corazón, Él es el supremo y soberano dueño y Dios. Si estás persuadido de eso en tu mente, en tu alma, en tu voluntad, en tu razón, en tus emociones, entonces serás salvo. No una simple confesión. No podemos estar llevando a gente haciendo oraciones de fe. Tenemos que estar llevando gente a Cristo, hablándole el evangelio de Cristo, hermano, y a su nombre. Y esa persona después va a orar, porque Dios le va a dar el Espíritu Santo y Dios lo va a guiar a orar. Él va a orar, pero va a orar guiado por el Espíritu de Dios, porque ha recibido la fe, porque ha escuchado el evangelio, y a su nombre. En los versículos subsiguientes, Romanos 10:11 dice, la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no va a ser defraudado. No, Él lo dijo y Él lo va a cumplir. Él dice, serás salvo, vas a estar conmigo, voy a preparar lugar para vosotros, no te voy a defraudar, vas a estar conmigo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Versículo 13 dice, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber, sin haber quien les predique? ¿Ve? El apóstol Pablo dice, prediquen. Y entonces después de que le prediques, entonces este va a orar. ¿O no? ¿Que sí o que no? Después de que le prediques, va a invocar el nombre. ¿Cómo lo invocará? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo viene la fe? Por el oír. ¿Oír qué? El mensaje del evangelio. Y a su nombre. Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y es la palabra que predicamos. Ya está presente, no está lejos, ya está. Y nosotros tenemos ese evangelio en nuestro corazón y lo tenemos para hablarlo también a aquellos para que crean, y entonces invoquen, para que crean una vez han oído. Amén, amén. Primera de Corintios 15, de versículo 3 al 4. Y con esta escritura termino. Y espero, mi estimado hermano, que yo haya podido
de alguna manera hacer claro esto. 1 Corintios 15:3 dice, capítulo 15, versículo 3, primeramente os he enseñado, dice el apóstol, lo que asimismo recibí yo, dice el apóstol. Fíjese lo que dice él. Primeramente les he enseñado lo que asimismo yo recibí. El mensaje. ¿Cuál? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que se le apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya murieron. Después se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como un abortivo, se apareció a mí. Pero fíjese lo que dice. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué recibió él? El mensaje de salvación, el mensaje del evangelio. Después de esto, Pablo oró. La Biblia dice, oró y ayunó. ¿Recuerda? Fue cuando Dios dijo a Ananías, ve a la calle que se llama derecha y hay uno que ora. Ahora sí estaba orando. Él escuchó el mensaje vino. Y entonces Pablo comenzó a confesar su fe públicamente. Los que lo conocieron no le creían, pero él evidenció su confesión con su manera de vivir. No era Pablo, no era el mismo. Él había nacido de nuevo. El milagro de la salvación había venido. Ahora confesaba delante de aquellos que perseguía, de aquellos a los cuales decía parte de los que perseguían al pueblo de Dios. El mismo Ananías estaba receloso y decía, pero Señor, ¿cómo así? ¿Cómo me mandas donde este que nos está matando? Dijo, ve, porque este ahora es un instrumento mío. Ese ha nacido de nuevo, este ahora es mío. Ve y ora por él. Este ahora ya me confiesa públicamente. Ese ha creído en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies, amado hermano. No se trata simplemente de decir una oración, de confesar simplemente, creer por creer. No. Esto va mucho más allá. Si confiesas con tu boca y crees con tu corazón, esto va mucho más allá de simplemente una oración de fe. No, hermano. Está hablando de alguien que, escuchando el mensaje del evangelio que Dios nos ha mandado a hablar, posteriormente confesará públicamente y demostrará su confianza en aquel que es Señor de su vida ahora, con todo su corazón, con toda su manera de vivir. Lo evidenciará su confesión con su manera de vivir. Su boca y su corazón están en armonía, expresando lo mismo. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Yo le bendigo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra, a llevar el mensaje, Señor, porque dice tu palabra, ¿cómo creerán? ¿Cómo le dirán, Señor? ¿Cómo oirán si no hay quien les hable? Y el apóstol dijo, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Muy cerca de ti está la palabra. Esa es la justicia que es por la fe. Y esa justicia que es por la fe dice, muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Pero ¿cómo llegará al corazón si no hay quien lo predique? ¿Cómo oirán si no hay quien hable? Ayúdanos a hablar, Señor. Dígale al Señor esta noche, mi hermano, ayúdame a hablar.
Una evidencia de la verdadera fe, de ser justificado en la fe, es que éste habla públicamente a Cristo, delante de quien sea, mi hermano, del vecino, del amigo, del compañero, de la familia, de cualquier persona. Pero es consecuente con lo que dice, con lo que confiesa. Este es el que es salvo. Y este no será defraudado. Clamamos, Señor, por las almas que han oído el mensaje de una manera y de otra. Clamamos por aquellos, Señor, a los cuales se ha ido y la semilla ha sido sembrada. Han oído, para que en tu misericordia y gracia, Señor, la fe venga y sean justificados por la fe. Y estos oren, Señor. Estos invoquen tu nombre. Clamamos tu misericordia. Porque es la palabra de fe que predicamos, el Evangelio. Si reconoces a Cristo, si crees en Él, que Dios lo levantó de entre los muertos, y lo crees con todo tu ser, de tal manera que has venido a un arrepentimiento, entonces serás salvo. Dios te aparta, Dios te sella. Esa es la realidad de Romanos 10, del 9 al 10. Padre, yo te bendigo en esta noche. Te rindo toda gloria y honor. Que estas palabras, Señor, queden aquí en el corazón de nosotros como iglesia. Y nos adiestre, Dios, para llevar la palabra de fe, la palabra del Evangelio. Que lo oigan. Y entonces tú los salves, Señor. Y no serán defraudados los que confían en ti. Gracias, Señor, te doy en esta noche. En Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, amados. Bendiciones.